Producto del disparo recibido, Martínez Romero se desestabiliza y comienza el curso de caída en dirección al suelo, instantes en los que finalmente el imputado efectuó un sexto y último disparo innecesario. Este último disparo que efectúa el imputado provoca una herida transfixiante cardíaca por proyectil balístico que le causa la muerte en el lugar. Este caso claramente no deja de ser solamente, no puede ser analizado solamente desde la perspectiva policial, sino que tiene alcances políticos que en otras ocasiones ya hemos tocado. Para poder abordar la complejidad del tema de la policía y de la seguridad, me encuentro con dos analistas importantes y columnistas de la casa, Cristian Riego, abogado y académico de la Universidad Diego Portales, que se está contactando con nosotros desde Viña del Mar. Hola Cristian, bienvenido a la Semana Política. Hola, ¿qué tal? Y también nos acompaña Germán Silva Cuadras, columnista habitual de los días lunes de El Mostrador, autor también de un libro que va a sacar chispas en los próximos días, una ucronía, respecto de una eventual candidatura presidencial, pero que después hablaremos de eso, y que en este caso nos va a ayudar también a poder destrabar, digamos, cuál es la lectura que hay detrás de este caso del crimen. Y nos acompaña desde Papudo. Hola Germán, bienvenido. Hola Héctor, hola Cristian, ¿cómo están? ¿Qué tal? Como decía en la introducción, me gustaría partir contigo, Cristian. El caso de la muerte de Francisco Martínez y la posterior formalización, más allá de los alcances propios, digamos, de la investigación que va a llevar la Fiscalía, eh, esto lamentablemente llama muchísimo la atención porque uno puede registrar una constante. De hecho, podríamos incluso registrar esta constante a través de las conversaciones que hemos tenido contigo. Por lo menos yo recuerdo 4 o 5 veces que hemos conversado en el último tiempo respecto de Carabineros. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerte es eso. Estamos en una constante que es muy lamentable. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Cómo aventurarías tú una respuesta que más allá de que cada caso provoca una polémica, estos vuelven a ocurrir, y como dije en un principio, se están transformando lamentablemente en una constante? Sí, bueno, como tú dices, haciendo reserva de este caso particular y el camino que pueda tomar dependiendo de los detalles de los hechos que ocurrieron ese día, a mí me parece que, y simplificando las cosas para poder analizarlas, yo diría que este caso y otros que se han venido manifestando tienen que ver, yo diría, con dos cosas, con dos elementos. Por una parte, la precariedad de nuestra policía, especialmente de Carabineros, en términos de capacitación en general, de uso de herramientas para relacionarse adecuadamente con la ciudadanía, de un buen manejo de la información, de herramientas de tipo destinadas, por ejemplo, a desescalar los conflictos, que no se transformen en violentos cuando hay algún tipo de resistencia o problema. En este caso, aparentemente hay una persona con problemas de salud mental y eso debiera también, en una policía moderna, generar cierto tipo de respuestas especializadas, digamos, u otros recursos que no fueran, en este caso, un control de identidad. Entonces, por un lado, esa precariedad que se sigue manifestando y que la política, diría yo, desde hace muchos años, no se muestra dispuesta a encarar una reforma de largo aliento. Sin duda que eso es comprensible, los políticos están cada vez más cortoplacistas y esta reforma, una reforma policial, es una reforma que no va a tener efecto sino en largo plazo, incluso probablemente en corto plazo pudiese tener algunos costos importantes, y a pesar de que, por ejemplo, este gobierno lo manifestó desde el Piñera 1, digamos, la voluntad de hacer una gran reforma policial ha venido evitándolo y a esta altura ya sabemos que no lo va a encarar. Por otra parte, yo diría, y esto lo que completa el cuadro, es que el gobierno, y también en esto ha habido cierta continuidad, a pesar de que este gobierno probablemente ha ido un poco más allá que los anteriores, frente a la demanda ciudadana por el control del delito, ha hecho un despliegue policial, digámoslo así, especialmente agresivo. Digamos, no reconociendo que hay una precariedad institucional de tal magnitud que debiera llevarlo a ser más prudente. En cambio, lo que hacen es dar una respuesta muy agresiva, cuya principal expresión, diría yo,
es esta, en mi opinión, desastrosa política pública de exacerbar el control de identidad, digamos, legislativamente liberarlo de cualquier justificación, porque hoy día la policía puede controlar a cualquiera sin ninguna justificación, pero sobre todo masificarlo a través de, y transformarlo casi en la única respuesta que la policía tiene para lidiar con problemas de muy distinta naturaleza, ¿cierto? Que es controlando a sujetos sospechosos. Hoy día en Chile tenemos un volumen absolutamente impresionante, más de 5 millones de controles de identidad anuales, que es algo totalmente fuera de norma. ¿Sí? Antes de pasar y profundizar sobre precisamente el tema del control de identidad, y antes de dar la palabra a Germán también, lo que el análisis que tú haces resulta ser más desalentador todavía, porque efectivamente, o sea, si no hay voluntad política de encarar una reforma policial real, y existe esta precariedad, por lo tanto, casos como el de Panguipulli y casos como el del chico que cayó al río Mapocho, se van a seguir dando. Yo creo que se van a seguir dando, porque piensa tú, hay otras variables que aquí no están puestas sobre la mesa, pero por ejemplo una es que a la policía le está costando cada vez más reclutar personas. Entonces está cada vez reclutando personas con menos, digámoslo así, capital social, lo cual significa que enfrentan sus desafíos probablemente con menos elementos, algunos de ellos incluso directamente con problemas de personalidad, con problemas psíquicos, con problemas de marginalidad social. Entonces esto está empeorando, esto no solo no está mejorando, ¿cierto? Además, la distancia, especialmente de la juventud, respecto de reconocer la legitimidad de la actuación de Carabineros, también está empeorando. Y por lo tanto, la actitud de los jóvenes es cada día más fuerte de resistencia a lo que genera estos incidentes. La policía, a su vez, no tiene cómo responder y entonces se produce una colisión allí. Esto se está deteriorando rápidamente. No solo no es que no se están haciendo la reforma, esto, digamos, va muy mal. Tomando eso último, Germán, este deterioro que va siendo cada vez, digamos, peor, en lo político, no cabe duda, digamos, que el gobierno de Sebastián Piñera no ha podido repuntar nunca. La baja aprobación del gobierno en todas sus materias es muy latente, pero también viene pasando es que a esa baja legitimidad, a esa baja aprobación que tiene el gobierno, precisamente estos problemas de Carabineros que tienen frecuentemente mina todavía más la credibilidad del gobierno, porque cada vez que pasa una de este tipo de polémicas se ve de alguna manera obligado no a tomar cartas en el asunto, sino, como decía también Cristian, se ve obligado a salir a respaldar a Carabineros y a respaldar haciendo un ejercicio de la fuerza aún mayor. Dicho de otra manera, la última semana, ¿de cierto? La agenda del gobierno estaba centralizada en la vacunación masiva y nada más faltó que se diera muerte a este joven para que la agenda cambiara drásticamente y afectara al gobierno. ¿Cómo ves esta relación del gobierno que viene en mal pie con una fuerza policial que también va en mal pie? Bueno, tal como tú señalas, Héctor, cada cierto tiempo efectivamente estamos acostumbrando a que Carabineros le arruina la fiesta al gobierno, porque aparecen hechos de manera muy sistemática y seguramente tiene que ver con la profundidad de la crisis, tal como tú recordabas en algunos casos. O sea, desde Catrillanca que en adelante, finalmente vemos a todas las fuerzas, las unidades policiales involucradas, diríamos, en problemas, incluso las que se supone que son más especializadas, porque aquí hemos tenido un cuestionamiento, bueno, en el caso de Catrillanca y otros, diríamos, y especialmente en la Araucanía, donde las fuerzas especiales de Carabineros realmente han hecho un papelón, siendo una de las unidades que se supone, yo creo que el GOPE es la única que tiene mayor entrenamiento, diríamos, de toda la fuerza policial, pero que de alguna manera han dejado en muy mal pie al gobierno. Y en el debut, incluso ciertas unidades, porque yo entiendo que aquí hasta ahora hemos tenido solo cosmética, maquillaje, o sea, el cambio de Rosas, que fue muy polémico, yo creo que debe ser el general director de Carabineros más controversial hasta ahora que ha tenido la policía uniformada, y el reemplazo por Yáñez. Debutó, diríamos, hace muy poco la unidad de control de orden público, y el debut fue precisamente, todos supimos que estaba, diríamos, esa unidad en ejercicio
cuando un joven de 22 años empuja de manera, no voy a calificar la intención, pero lo empuja de manera evidente a otro joven de 17 años y lo hace caer al río Mapocho, y ese grupo especializado se retira del lugar y después intenta hacer todo tipo de maniobra, después se conocen los audios, en fin, donde esa gente que se suponía que era para tratar de controlar a las personas que se juntaban de manera periódica en la Plaza Italia, o en la Plaza Dignidad, terminan intentando detener al joven estando ya en la clínica, ingresan a ese recinto, si no fuera por los médicos que estaban de turno, que evitan esa situación. Entonces, o este carabinero del sargento segundo, que el juez le prohibió, diríamos, que sea su nombre, yo no lo voy a decir acá porque estamos en un medio de comunicación, pero que todo el mundo sabe quién es, o lo que pasó hace unos días después en el calabozo, donde un joven que es detenido por no portar mascarilla, y lo que te habla también, y aquí quiero hacer ese paréntesis, un poco de cómo se percibe esta desconfianza tremenda que hay en la fuerza policial, también tiene que ver un poco con lo que le pasa al gobierno, o sea, cuando tú ves una desigualdad total, porque si esos mismos carabineros se pasean por la playa de Cachagua, o se pasean por otros lados, y hay una persona sin mascarilla, no le pasa nada, entonces, de alguna manera, ese joven muere en un calabozo, supuestamente la policía de investigación dice que se suicidó con una frazada, algo raro. Yo soy psicólogo, me parece muy raro, diríamos, que eso haya ocurrido, pero más allá de en qué termine esa investigación, significa que las personas terminan completamente desconfiando de estas unidades policiales, que da lo mismo de cuáles sean, o sea, pueden ser una comisaría en Pedro Aguirre Cerda, unos carabineros que están, diríamos, actuando en Panguipulli, que supone una unidad pequeña, diríamos, una comisaría más de tipo rural, o la super especialidad de la Unidad de Control de Orden Público, Fuerzas Especiales. Ahora, el gobierno, y tú también lo adelantaste un poco, comete el error de esta defensa crítica, y yo creo que quizás ni siquiera el gobierno en su conjunto, sino que hay una figura que se ha ido poniendo, diríamos, como el defensor totalmente acrítico de la policía, que es el subsecretario Gali. Yo entiendo que él tiene la obligación, de alguna manera, de intentar defender la labor del Estado, siendo subsecretario del Interior, pero distinto es por lo menos utilizar un lenguaje como vocero oficial, un lenguaje en el cual él a lo menos ponga la duda o relativice esa defensa, porque lo que vimos en el caso de Panguipulli en particular, que él creo que de alguna manera también puso un poquito de pimienta y de condimento no muy adecuado, fue salir a hacer una defensa muy restricta y a poner en el mismo plano lo que había ocurrido posteriormente, que después hablaremos de lo que es el fenómeno social que ocurrió ahí respecto a la muerte de Francisco Martínez. Entonces, Gali después relativizó, yo creo que él se dio cuenta que había cometido un error, pero la sensación que da es que, a lo menos a nivel de comunicaciones del gobierno, que me imagino que además no hay Belolio o algo, todos están de vacaciones, porque no hay vocería en este rato ninguna, está solamente concentrada, que es lo que correspondería. O sea, también que la vocería de gobierno de alguna manera pusieron ciertos paños fríos para evitar que precisamente viéramos, diríamos, comprometidos siempre al gobierno en esta situación. Entonces, con una vocería poco clara, con una vocería muy acrítica, tampoco construyen nada. Incluso el presidente de la República, que entiendo que está de vacaciones en el sur de Chile, pudo haber tenido la prudencia de no meterse en el caso. Yo no sé por qué salió a opinar él, a defender a Carabineros, cuando precisamente, y a propósito de la baja de apoyo, cuando el presidente está en silencio, suele subir un poquito los puntos. Yo creo que era súper innecesario. Y ahí te demuestra que no hay una estrategia tampoco de gobierno ni comunicacional para enfrentar este tipo de situaciones, que a lo menos, sabiendo que la gente está muy molesta con el tema Carabineros, es la institución que tenía la mayor percepción pública hace unos años atrás, y ahora está muy abajo, está casi como al nivel de los partidos políticos. Si esa percepción pública está tan deteriorada, uno debería tener una estrategia comunicacional que al menos permitiera que hubiera una resonancia con la ciudadanía que impidiera que se hicieran estos dos bandos. La institución cuestionada, que es defendida por el gobierno, y la institución que es cuestionada por los otros, porque, por ejemplo, en el caso que yo relataba del joven en el calabozo, que entre paréntesis, los dos jóvenes, Francisco Martínez y él, tenían 27 años, o sea, personas súper jóvenes, que finalmente cuando tú te queda la duda, y las redes sociales, las personas no creen nada de la explicación, ni que da la Fiscalía, ni que da la PDI, estamos en un problema severo, porque una institución pública como Carabineros tiene que tener a lo menos la confianza mínima, o dejar el manto de duda mínimo para que las personas terminen
aceptando alguna explicación, porque yo te aseguro esto, Cristian, que más allá, diríamos, de lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de Panguipulli uno ha visto videos en distintos contrastes, en distintos ángulos, que a lo mejor podrían incluso hacer suponer que una persona, cualquiera, ciudadano, podría sentir el riesgo de alguien que, entre comillas, se le lanza con unos machetes, aunque son falsos, porque uno sabe que un malabarista son falsos. Pero un carabinero, uno esperaría que tuviera una actitud mínima, que es desde saber dónde disparar, porque los 6 disparos, que uno entiende que 6 disparos es suficiente para hacer una defensa personal en caso que sienta el riesgo. Yo entiendo que un policía lo deben preparar, a lo menos, para que dispare a los pies o dispare a los brazos, pero no obviamente directo al corazón. Sí. Cristian, yendo ahora a lo medular que tú alcanzaste a anunciar recién, aquí me llama la atención y quisiera hacerte 2 preguntas en uno. Lo primero tiene que ver con el control de detención, como tú bien mencionabas, que parece, o el control preventivo, perdón, que como tú bien mencionabas parece ser como la única herramienta, lo que deja claramente al descubierto que no hay inteligencia policial, sino que hoy día la única herramienta que al menos se tiene es este control preventivo, que además, digamos, en un 99% lo ejerce Carabineros y solo un 1% lo ejerce la Policía de Investigaciones. Eso es lo primero, o sea, esta es una mala política, directamente hay que cambiarla, habría que reformarlo. Y lo segundo, que me llama un poderoso la atención y también se engarza con lo que tú mencionaste recién, es que un estudio que hizo un colega tuyo ahí en la Universidad Diego Portales sobre el control preventivo es muy categórico al analizar los números, es que existe una discriminación muy grande respecto de quiénes son las personas que son controladas, las mujeres, los extranjeros y las personas, digamos, de bajos ingresos. ¿Cómo se da ese tipo de discriminación, por ejemplo, en el caso de los bajos ingresos, cuando los carabineros, el gran número de los carabineros viene también de un sector parecido? O sea, que es como una especie, digamos, de clasismo como medio caníbal, o sea, es decir, tú controlas a una persona que de alguna manera viene de tu mismo sector. ¿Cómo se dan estos 2 fenómenos? A ver, bueno, hay varias cosas involucradas, pero yo diría que, partiendo por esto último que me parece más evidente, yo creo que hay que entender que Carabineros fue una policía muy, muy prestigiosa en un contexto muy diferente, creo yo, ¿cierto? En un Chile muy pobre, donde la mayoría de la población estaba básicamente excluida de los elementos fundamentales de la vida social, probablemente del trabajo formal, de la educación formal. Carabineros aparecía como una herramienta de un Estado muy pobre y muy débil, muy fuerte. Y entonces daba gran confianza, porque era muy disciplinado y porque, digamos, se manifestaba en este estado precario como una organización que le daba continuidad y presencia a ese Estado. Claro, esa fuerza funcionó así y tuvo gran prestigio porque, como quien dice, su clientela, que era básicamente los sectores populares, no tenían una expectativa de trato, sino de básicamente la imposición del orden, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, probablemente las personas de los sectores populares estaban relativamente satisfechas con que Carabineros, con una cierta, digamos, lógica de dureza, controlara, garantizara cierto orden, reprimiera, aunque fuera con métodos probablemente no demasiado civilizados, digamos, a los delincuentes o marginales que existían. El problema es que ese modelo de Carabineros, que yo creo que le dijo gran prestigio, no funciona en una sociedad donde hoy día tenemos que la mayoría de la población, incluidos los sectores populares, tienen acceso a la educación, tienen acceso al trabajo formal y tienen una expectativa de respeto por sus derechos que se ha multiplicado, incluso podría decir uno que está hasta cierto punto hipertrofiada, por obra de la propia política, que ha venido planteando, digamos, durante muchos años que Chile es un país de derechos, digamos, casi hasta el infinito. Entonces, claro, cuando viene un carabinero con una actitud autoritaria, paternalista, que mira a los sectores populares con desconfianza, porque fue entrenado para eso, en un país donde sectores populares significaba marginalidad, significaba extrema pobreza y significaba eventualmente conductas disruptivas, ¿cierto? Cuando un joven que hoy día es educado, probablemente tiene incluso mayor educación que el carabinero, ¿cierto?
y que aspira a tener un trabajo formal, que es una persona completamente integrada a la sociedad, o que se le ha prometido eso, y un carabinero lo trata de este modo tradicional autoritario, con desconfianza, ¿cierto? Le pide el carné insistentemente, solo por su aspecto o el lugar donde se encuentra, bueno, ahí tenemos el caldo de cultivo para el conflicto. Y yo creo que digamos, la política que se ha seguido con Carabineros, que es de desplegarlo intensivamente, a través del control de identidad, es una de las causas del quiebre. Yo diría que probablemente una de las causas del estallido social, si es que estudiaran estas de manera más detenida. Entonces, a mí me parece que aquí estamos en un dilema muy, muy fatal, porque, por otra parte, los gobiernos tienen la necesidad de contar con una fuerza, digamos, que los respalde, que responda frente a también otras expectativas de seguridad, ya sea frente a estas mismas manifestaciones o en general frente a la criminalidad. Y yo creo que digamos, lo que el estudio, por ejemplo, de Duce y Lillo muestra, son varias cosas. Primero, que en Chile se ha desplegado el control de identidad de un modo totalmente, digamos, exacerbado, incluso respecto de las prácticas más intensas. Por ejemplo, ellos comparan los datos de, por ejemplo, Nueva York, en la época de Giuliani, donde existió la tolerancia cero, y son infinitamente el número de controles de identidad que anualmente se practicaban en Nueva York, cuya práctica luego fue declarada inconstitucional, ¿cierto? Eran infinitamente menores que las que se practican hoy en Chile, y así respecto del resto de los países. En segundo lugar, queda claro que este control de identidad no ha sido eficiente, a lo menos su expansión no ha sido eficiente, que de hecho se capturaba a más personas cuando se practicaba un control de identidad focalizado, como era el del Código Procesal Penal, que básicamente requería la existencia de ciertos indicios de participación de una persona. Y por último, este estudio muestra que este control de identidad se ejerce discriminatoriamente en el sentido de que las personas de sectores populares, por ejemplo, o algunos otros grupos, pero fundamentalmente es eso, que viven en esos sectores, son objeto de más controles, aun cuando estos mayores controles tienen menores tasas de éxito, o sea, de concluir en un encuentro de alguna evidencia o de alguna orden de detención pendiente. O sea, dicho en otras palabras, ¿cierto? Los controles que se realizan en un barrio popular son muchos más, pero tienen una tasa menor de éxito que los que se realizan, por ejemplo, en un barrio de clase media o clase alta. Lo cual revela que en realidad obedecen a un prejuicio y no obedecen a un juicio estratégico de dónde buscar, digamos, efectivamente la criminalidad, más allá de que, en mi opinión, este es un pésimo método para encontrar la criminalidad. Es como, ¿cierto? Es como pretender salir digamos, a pescar rastrillando todo el mar, digamos, no tiene ningún sentido, ¿cierto? Buscar el crimen tiene que ser algo hecho de manera focalizada. Entonces aquí lo que se hace se realizan millones de controles de identidad en la expectativa de encontrar a algún delincuente casi por casualidad. Sí, hablando de todo esto también y volviendo ahora contigo, Germán, y adelantando un poco la tesis con la cual nosotros partimos la edición de esta semana contigo, el tejido social, desde antes del estallido, pero con toda vehemencia después del estallido, está débil, ¿no? Tú hablas de alguna manera que el pasto está muy, muy, muy seco. Por lo tanto, cualquier chispa puede quemar la pradera, como de hecho fue lo que pasó después de este caso de Panguipulli, que ese mismo día, en horas de la noche, 10 instituciones fueron quemadas y luego han seguido, y lo más probable es que este viernes de esta semana en Santiago se replique con fuerza también una protesta social por este tema. A tu juicio, cómo deja, digamos, la perspectiva futura de aquí a marzo con un tejido social, como tú afirmabas, tan seco? Mira, Héctor, yo en primer lugar creo que la pandemia finalmente logró instalar un paréntesis, literalmente, como diría Maturana, de una situación de estallido social que se mantuvo desde octubre hasta más o menos enero, finales o comienzos de febrero, de justamente hace un año atrás,
y simplemente la puso en paréntesis. Y eso quizá es parte de nuestra élite y élite política, que desde mi perspectiva vive siendo sorprendida, vive pensando o reconociendo después no lo vimos venir. Yo creo que ese paréntesis que se fue activando lentamente, con una salvedad o una diferencia en relación al año anterior, que los medios más tradicionales, y ahí se produce un contraste tremendo entre este tejido social que nosotros vemos, de gente que se autoconvoca a través de las redes, que incluso genera manifestaciones más o menos espontáneas, porque además de la reacción que existió en Pañipulli, después en Villarrica, en otros lados, también hubo otro tipo de reacciones muy parecidas a lo que fue el 18 de octubre, como por ejemplo Plaza Ñuñoa, que había mucha gente y que Carabineros actuó de manera brutal, ¿no? O sea, impidiendo que hubiera expresiones que también eran más cercanas al ciudadano común y corriente, que manifiesta su molestia, su indignación. Entonces, ese paréntesis se ha ido de a poco diluyendo. Lo que ha pasado desde finales del 2020 y comienzos de este año es que la protesta, diríamos, de los viernes se fue desplazando hacia La Moneda, hacia el centro, volvió de nuevo y hace unas 3-4 semanas está reinstalada en Plaza Italia con bastante fuerza. Y de hecho lo que hacen a ciertos medios de comunicación es simplemente criminalizar lo que ahí ocurre y hablar, diríamos, de las expresiones más violentas que la mayoría de los ciudadanos condenamos. Sin embargo, el hecho de que la gente se junte, que se autoconvoque, te habla de una ciudadanía que está bien alerta. Y entonces, sin duda, y aquí déjame hacer una comparación, que este pasto seco, por un lado tiene dos expresiones. Uno, que es la expresión de los grupos ciudadanos, sociales, que responden frente a una situación donde se ha incubado una molestia, una inquietud, que es hacia Carabineros, que fue la primera expresión, porque además es una muerte en directo, entre comillas, donde hay muchos testigos, donde hay muchas cámaras, donde la gente está circulando en la calle. O sea, no es una muerte como, por ejemplo, la que vimos ayer, de una persona en el norte, al lado de una comisaría, donde entiendo que hubo un procedimiento policial y esa persona fue abandonada y la persona después murió. Acá hubo testigos, acá estuvo en pleno centro, en fin. Entonces, eso genera una reacción social muy, muy fuerte, y yo lo quiero comparar con lo que pasó con George Floyd en Minnesota. O sea, es una expresión social a la cual, que es contra el abuso, en la cual, y frente precisamente a los grupos más desprotegidos, porque si fue una persona de color en Estados Unidos, en Minnesota, acá es una persona de calle. Entonces, hay esa reacción social indignada, donde se produce irracionalidad y la gente quema locales, y en fin, y se va repercutiendo, y se va replicando en distintas ciudades, es una parte. Sin embargo, yo tengo la impresión que en este paréntesis que se ha ido perdiendo, acá en Chile quedó, digamos, un movimiento social estancado, quedó, digamos, un movimiento social que ha ido creciendo. ¿Se acuerdan también cuando estuvimos la pintura negra y la pintura roja, diríamos, del monumento de Baquedano, donde entre paréntesis, y aquí cuando la historia, y tú hablas de este libro que yo estoy sacando, la historia recuerde ciertos momentos icónicos, va a ser, por ejemplo, cuando el presidente de la República se baja en plena pandemia, en cuarentena, se saca una selfie el día viernes, a la misma hora que se producía siempre su evento. Entonces, hay una cierta provocación que no se va dando cuenta, diríamos, cotidianamente en los medios tradicionales de comunicación, que está ahí. Entonces, yo creo que esto puede tener repercusiones muy importantes en marzo, más allá de lo que ocurrió, es porque cada evento de Carabineros en particular, ya hemos nombrado 4, 5 o 6 eventos, sin contar la Hogatica y otros, genera rápidamente esta chispa, pero también podrían ser otros eventos, como la Araucanía, que realmente la Araucanía está en llamas, y lo mismo el fenómeno migratorio, que ya estamos viendo, diríamos, cómo el gobierno está comportándose como el 2018. Entonces, el pasto está seco para muchas cosas, y puede ser cualquier chispa lo va a encender. Perfecto. Estamos ya en la hora, pero quisiera hacer, pero muy brevemente, solo unos minutos, que me respondiera una pregunta.
Claramente el gobierno, con todo esto que ha pasado y estos temas que son tan de fondo, también ha tirado un poco la toalla y está dejando esto, digamos, para las nuevas autoridades. Y estamos en un año que es absolutamente electoral, en donde un año que van a ser solamente muy ofertones de distinta naturaleza, pero también es el momento también de empezar a preguntarse y exigir un debate un poquito más profundo y elevado. ¿Cuál importante para ustedes es que, con miras, por ejemplo, pensando solamente en la elección presidencial, saltándonos en la constituyente, cuán importante también es que los candidatos que ya se están mostrando, o cuando ya parta la carrera derechamente, aborden este tema de la precarización de carabineros y el tema de la detención preventiva, el control de identidad preventivo? Cristian. La verdad es que no tengo idea, porque esto pasa por variables políticas, seguramente por evaluaciones de las expectativas. Sobre esto hay expectativas muy contradictorias. La gente quiere al mismo tiempo derechos y quiere orden. Yo creo que esto no va a jugarse en ningún caso en el corto plazo. Yo creo que esta es una cuestión que va a desarrollarse en el largo plazo. Yo creo que nuestra democracia, más allá de los grupos políticos, probablemente, digamos, podría haber una respuesta de izquierda diferenciada de una de derecha, pero nuestra democracia está desafiada porque está teniendo un enorme problema con algo que es elemental en la democracia, que es la articulación entre los derechos, las libertades y el orden. Yo creo que es fundamental que los grupos políticos vayan construyendo un discurso y una práctica mucho más consistente que la que han tenido hasta ahora sobre esta contradicción. Cuánto orden, cuánta libertad, cómo se articulan ambas cosas, yo creo que la política ni siquiera ha pensado en esto. Tiene una perspectiva de puro corto plazo, los resultados son cada vez peores, digámoslo así. Y por lo mismo se hace tan indispensable que empiecen a pensarlo. O sea, yo creo que si no lo resuelven de algún modo, nunca va a ser una cosa absoluta, pero tener una cierta línea de trabajo, nuestra democracia está puesta en peligro, digamos, no va a funcionar. Y yo creo que sería urgente que, claro, los candidatos empezaran a elaborar un discurso. Ahora, desgraciadamente, yo no tengo mucha confianza de que lo vayan a hacer, pero como siempre la realidad da sorpresa. Pensando en el deber ser, sí. Perfecto. Germán, unas palabras sobre lo mismo. No, yo creo que este es un momento y una oportunidad tremenda, y tengo la impresión que los candidatos no van a poder eludir, como lo han eludido en otros momentos, e incluso también eludir su responsabilidad, porque pensemos que el tema del control de identidad finalmente fue aprobado en el Congreso mayoritariamente, y también tanto oposición como oficialismo estuvieron de acuerdo, y ahora nadie es dueño, diríamos, o sea, este es un hijo huérfano. Yo creo que por el contrario, este es un momento como estamos viviendo, y tengo la impresión que los procesos electorales y el de constitucional van a ser tan polarizados, porque es cosa de ver lo que está haciendo José Antonio Cast, que se va a meter a Colchane, que han defendido... A pedir una zanja con cocodrilo, más o menos. Completamente, y republicano, digamos, que está haciendo una campaña de redes muy impresionante para defender el tema carabinero. Yo creo que este es el momento en que los candidatos tienen que instalarlo, porque también va a ser una demanda, de cierta manera, ciudadana. O sea, no puede ser que finalmente la polémica sea lo que dijo una diputada en su Twitter respecto de si era legítimo o no quemar, diríamos algo, sino que este debate se debería... Y ahí yo creo que la responsabilidad efectivamente es más de la izquierda, o de los candidatos de centro-izquierda, diríamos, que tienen la posibilidad de instalarlo. Pero yo tengo la impresión que va a ser muy difícil que lo eludan, porque además esto está muy candente y va a estar candente todo el año. Claro, y como existe la constante, o sea, temas sobre esto mismo, digamos, van a volver a ocurrir, no cabe la menor duda. A cada rato. Sí. Sí, muchísimas gracias, Germán, por este contacto, y que sigas muy bien. Y lo mismo, Cristian, muchas gracias por habernos acompañado en la semana. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, que estén muy bien.